¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, empezamos, doctor. Por favor. ¿Pudiera estar gozando Adán de la divinidad que perdió, establecida ya el reino de la divina voluntad en la tierra y llevado a su puesto de regreso por Luisa tras su fallecimiento? Bueno, la respuesta es como de costumbre, sí y no. En el cielo todos van a gozar del reino de la divina voluntad. En el cielo no hay otro reino. En el cielo lo van a gozar algunos por participación y otros o sea, les pertenece por propiedad del reino. Algunos lo van a gozar como vida y otros lo van a gozar como simplemente por haber hecho actos. Entonces, ¿Adán hizo actos en la divina voluntad? Sí. Adán tiene una gloria muy, muy grande respecto a todos los demás santos que han vivido en la voluntad humana, sí. Pero no tendrá el punto de vida divina. Entonces, va a gozar hasta donde conoció, va a gozar dentro de la divina voluntad, pero hasta donde conoció, y tendrá vida divina, sí, pero vuelvo a repetir, no sé si esto, a ver si me ayudan. Una vida se hace productiva, se hace útil en la medida que crece, ¿sí? Uh-huh. Entonces, un niño recién nacido es un ser humano, sí, pero no es útil. O sea, no tiene una utilidad. En la medida que va creciendo, que va adquiriendo habilidades, que va sabiendo al principio reconocer, luego caminar, luego ya obrar por sí mismo, entra a la escuela, estudia, crece y se hace productivo. Crece esa vida. La vida divina es exactamente igual. O sea, Adán la tuvo en un principio, pero al momento que desobedece pierde esa vida, pero se queda con los actos. Entonces, cuando llega al cielo, o sea, una vez cumplida la redención, llega al cielo, pero en el cielo va a gozar de los actos que hizo, de las vidas divinas que le pertenecen por haber generado esas vidas con sus actos, y va a estar dentro del reino de la divina voluntad por participación, pero no tendrá la vida divina que debería de haber vivido. No sé si queda claro. Sí, pues yo creo que Adán pasa al purgatorio también. Adán pasa al purgatorio y del purgatorio se va al seno de Abraham. Sí. Y ya en el seno de Abraham, bueno, pues ya cuando llega Jesús, ya sale para el cielo, ¿no? Entonces los que estamos tratando de vivir en la divina voluntad y hacer actos divinos, estamos llegando, digamos, a niveles de Adán. Uh-huh. Nada más actos. Y en la medida que vamos en la continuidad de esos actos, es como se va formando la vida. Ahora, una vida que se interrumpe, o sea, en el momento que dejamos de hacer actos, o sea, si no es por voluntad, si no es por pecado, lo único que se pierde es crecimiento, pero no nos salimos. Si hay ya pecado, entonces en ese momento ya se corta esa vida y ya no hay ni actos ni continuidad de vida. Y hay que volver a empezar. Pero los actos quedan ya... La persona que ha hecho un acto en la divina voluntad no lo pierde. O sea, ese acto queda en el cielo y ese acto quedará toda la eternidad como propiedad de esa persona. Dice Jesús algo muy curioso y muy, muy reconfortante. Nos dice que la persona que ha hecho un acto en la divina voluntad no se puede condenar. O sea, sí, y que él hará hasta lo imposible, pero no se puede condenar, porque ya tiene una vida divina que le pertenece, ya está en el cielo.
Y si él se condenara, esa vida divina se quedaría prácticamente sin dueño. Ujú. ¿Sí? Entonces, en el momento de la muerte de la pesca, cuando el alma opta por purgatorio, entonces ya el Señor le da, muérete con mi voluntad, ya le da un acto de su divina voluntad, ya pasa Bueno, el purgatorio. Eso es para todos. O sea, en términos generales, nadie entra al cielo si no ha hecho un acto, cuando menos de la divina voluntad. Ajá. Es muy diferente el acto este de muérete con mi voluntad a un acto hecho en vida, o sea, voluntariamente. Son dos cosas diferentes. Ok. Ujú. El acto de la muerte es nada más para tener derecho de entrar al cielo después del purgatorio. Correcto. Y la vida que se genera aquí, esa es la que queda como vida divina que le pertenece a la criatura. Ok. Ujú. Sí, por ejemplo, en la lectura dice Jesús que es como del 33, no me acuerdo qué número, pero 33, dice, pondré guardias para que no puedas llegar o sea, para que te bloqueen el hacer actos humanos. Yo me estoy imaginando que el que va haciendo actos divinos se van acercando esos guardias para, para que cuando uno quiere pecar o algo así estén más cerquita y que luego venga la consecuencia, digamos, para que reaccione Así es. más rápido la persona. Ujú. Bueno, Dice de una lectura del volumen 6, la lectura 13, dice, la cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas y la encarnación del alma en Dios. ¿Podría explicármelo, doctor? la vida de Jesús fue un continuo sufrimiento, o sea, desde el momento mismo de su encarnación, Él empieza a sufrir. Recordemos que hay tres pasiones, la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. La pasión del amor y la pasión del pecado, Él tiene que empezarlas a sufrir desde el inicio de su vida, porque tiene que pagar una vida divina, o sea, una muerte de voluntad humana y una vida de voluntad divina en cada acto de nosotros. Eso es lo que tiene que ir rehaciendo al Padre en el amor y en la gloria que se le debía. Y aparte, cada pecado, cada acto que hicimos fuera de su voluntad, ese acto merece una pena. O sea, en cada culpa hay una pena. Y esa pena eran sufrimientos que también los empieza a tomar desde el inicio de su vida en este mundo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que la cruz significa la vida de Jesús. En el momento que una criatura toma su cruz, o sea, ¿cuál cruz? La que le toque. No es algo provocado por uno, sino la que nos toque vivir. Nos estamos uniendo a Jesús en sus sufrimientos y eso nos injerta en Él y Él queda injertado en nosotros por el sufrimiento que estamos pasando. Nada más. Bien. Doctor, es difícil comprender eso de María como la segunda. Bueno, entendamos que si Jesús es el primogénito de toda la creación, en el momento que el Padre, el momento que en la Trinidad se forma el pensamiento de la humanidad del Verbo y que esa humanidad debe estar forzosamente injertada en la familia humana, no podía aparecer así como por arte de magia. Tenía que hermanarse con todos nosotros para ser hombre verdadero. Por lo tanto, necesitaba de una madre, igual que todos. El único que no ha tenido madre, en el buen sentido de la palabra, ha sido Adán. O sea, nuestros primeros padres no tuvieron madre. Pero de ahí en adelante, la idea de Dios, al formar esa pareja, es que haya una procreación. Y si Jesús iba a ser el Hijo del Hombre, Jesús iba a ser hermano de todos nosotros y hombre verdadero, necesitaba de una mamá.
Por lo tanto, la segunda cosa que Dios piensa, que tiene en mente, es la mamá de su hijo. Entonces, y ya sobre esa base viene todo lo demás. En ese sentido, Jesús nos dice que ella es la secundigénita, ¿sí? La segunda pensada por Dios desde toda la eternidad. Creo que es obvio, ¿no? No sé. Sí. Yo espero. Dice, en la educación escolar nos han adoctrinado en creer el origen del hombre, en la evolución humana propuesta por la ciencia, y la mayor parte de gente se aferra a esto. ¿Cómo cambiar esa ideología? ¿Cómo cambiarla? Es una pregunta muy difícil de poder contestar. Yo diría que la única manera de poder cambiar es conociendo. O sea, si yo no conozco más que la teoría de la evolución, bueno, ¿por qué creo en ella? Porque me la han enseñado, porque no tengo una contraparte, no tengo algo que me haga la contra, no tengo algo en lo cual poder decidir. Y desafortunadamente la idea de la creación de Dios ha quedado como una, ¿cómo diríamos? Como una leyenda. O sea, no ha quedado como algo real. El católico ya no cree en Dios. Así, el católico ya no cree en Dios. ¿Por qué? Porque al momento de estar desmintiendo las verdades reveladas, estamos diciendo que Dios no nos dice la verdad o que Él no ha dicho esto. Por lo tanto, estamos negando la parte que nos podría orientar hacia una conclusión diferente a lo que la ciencia nos dice. Para eso necesitamos la fe. Hay 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Hay 3 virtudes teologales desde el punto de vista humano y hay 3 virtudes teologales desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista humano la fe es creer en algo que no vemos, en algo que no tenemos a la mano para poderlo constatar. La esperanza es lo que nos da la seguridad de que algún día lo podemos alcanzar. La esperanza sí la tenemos a la mano, que la esperanza, o sea, es todo lo que Jesús vino a realizar en este mundo, y eso es tangible, eso lo vemos. El problema es que no lo creemos. O sea, no sé si me entienden. A Jesús lo conocemos, en parte algunos lo niegan, algunos lo ponen a nivel simplemente humano, algunos lo ponen como un guerrillero, algunos lo ponen simplemente como un profeta, pero no lo ponen como redentor. Entonces, si le quitamos a Jesús la calidad de redentor, le estamos quitando la finalidad primaria que Él viene a realizar, que es conseguirnos el perdón para después conseguir su finalidad, que es el reino en nosotros. Entonces, la segunda virtud, que es la esperanza, es la que tenemos a la mano, pero ahí depende de nosotros. Si no conozco el punto de partida, o sea, que es la fe, el objeto a alcanzar, ¿cuál es el objeto a alcanzar? Dios. El reino de Dios. Que eso es lo que viene a predicar Jesús. La predicación de Jesús fue el reino de Dios en la tierra. Ese es el objeto a alcanzar. Jesús nos viene a dar los medios para lograrlo, y gracias a esos medios y el conocimiento nacerá el amor a este reino. Es un camino. Si no tengo este camino, definitivamente no me puedo defender de las teorías de la ciencia. Entonces, ¿qué necesito?
Bueno, primero necesito conocer. Yo no puedo tener fe si no conozco. O sea, la fe no es algo que me hayan dado, es algo que yo consigo y lo consigo a través del conocimiento. Si no tengo conocimiento, no puedo creer en algo que no veo. Una vez teniendo el conocimiento, entenderé lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Y entendiendo lo que Jesús vino a hacer en este mundo, empezaré a desear y a amar el objeto que me vino a predicar, que me vino a mostrar este Jesús al cual ya conozco. Entonces, ¿cómo me puedo defender con el conocimiento? Si no tengo conocimiento, si no tengo deseo de conocer, olvídelo, no hay forma de poder convencer más que con un milagro. O sea que es un milagro de conversión y que Dios lo ha propiciado en muchísimas personas, pero personas que están, no son escogidas así como al azar, sino más bien son personas que están predispuestas a creer y son las que aceptan lo que Dios está mostrando a todo mundo desde el punto de vista tanto material como espiritual. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tratar de enseñar. Nada más. Sí, porque es o tener fe en Dios o tener fe en el que dijo eso. Así en es. Darwin. Uh-huh. Porque una ideología pues, no está basada en nada. Y por favor, o sea, un Darwin, por favor entérense un poco. Un Darwin que él mismo se desmiente de su teoría casi al final de su vida. Por favor, lean. Y vamos a la otra. En una pregunta que responden sobre la vida en otros mundos, leen una lectura del 22 de agosto de 1943, pero el libro de Luisa solo llega a 1938. ¿Se habrán equivocado de fecha? No, es que esa fecha es de María Valtorta y es de los cuadernos del 43, o sea, no es de Luisa, ¿no? Uh-huh. Es del Evangelio como me fue revelado. Del cuaderno del 43. Sí. La que habla de que sí hay otros mundos. Y que las vidas que pululan por todo el universo. Sí, cierto. Dice, doctor, ¿es posible vivir en divina voluntad si tengo conocimiento y disposición, pero me falta amor? ¿Es posible vivir en divina voluntad? ¿Qué? Si tengo conocimiento y disposición, pero me falta amor. Híjole, es que el proceso es muy sencillo, es conocer. El conocimiento nos lleva a confiar. La confianza nos deposita en el amor. Si yo conozco, pero no amo, quiere decir que no confío. Si no confío es que no conozco lo suficiente. O tengo gran rivalidad entre lo que creo conocer y entre lo que se me está dando a conocer. Entonces, el punto clave es el conocimiento y es la lectura de las verdades del libro del cielo, que es lo que nos va a ir dando el conocimiento de Jesús, el conocimiento de lo que es la divinidad, lo que la divinidad desea, y a la par de esto nos va a ir dando el conocimiento de nosotros mismos. Y en ese momento ya podremos más o menos empezar a confiar en lo que me están diciendo, a confiar en la persona que me está diciendo, y a la larga nos llevará al amor. Si no hay amor ahorita, quiere decir que hay poco conocimiento. Y la disposición esa es la que nos puede ayudar para seguir adelante y seguir insistiendo en conocer cada vez más. Sí. Yo he sentido también o sea, yo digo que si está el conocimiento y la disposición, va por buen camino. Pero lo que he sentido, o sea, Jesús le dice a Luisa, tú disponte y yo haré que tú te enamores de mí. Uh-huh. O sea, es una acción de Dios. Pero sobre el conocimiento.
Bueno, pero a lo que yo voy, él dice, yo haré que te enamores. Ujú. Entonces yo lo que he visto, si uno tiene, por ejemplo, un vicio que está totalmente atrapado en ese vicio, digamos, entonces si uno dijera este vicio, cada que lo llevo a cabo, le estoy clavando un clavo a Jesús y yo amo muchísimo a Jesús, entonces, y no puedo dejar ese vicio, entonces estaría como atorado y a lo mejor hasta diría, como no puedo evitar ese vicio y como no quiero lastimar a Jesús, pues me doy un tiro. O sea, de que uno está como atrapado. Ujú. Entonces Jesús no abre ese velo, digamos, para que la persona se enamore de él, para que no sienta que le está clavando esas espinas en lo que está trabajando en quitarse ese vicio, que a lo mejor le va a llevar un año. O sea, yo he descubierto ese Por pequeño eso, punto. Entonces uno va en buen camino. cuando hay disposición, hay buen camino. Eso es innegable. Sí, Pero ese buen camino debe ir como enfocado en el conocer. sí, Y a través de eso Jesús se apoya tanto en la disposición como en el conocimiento para irnos quitando. Esta persona no habla de vicio, ujú. o sea, simplemente habla de falta de amor. Bueno, pero yo lo que estoy pensando es que ese amor, a lo mejor Jesús está poniendo un velo por alguna razón diferente. Bueno, Yo puse si una tiene, razón. si tiene algún impedimento, o sea, Ujú. como esto que pones, Sí, estamos de acuerdo, eso es lo que le está impidiendo, ujú. ¿sí? Pero con la buena disposición y con el conocimiento, a Llegará la algo. larga llegará algún día. Ajá, sí. Bien. Lo de Judas. El mismo Señor Jesucristo le pide al Padre por Judas Ujú. y se entiende que le es negado el perdón. Esto se lee No, en María Valtorta. No, eso total y absolutamente es un error. O sea, el perdón estaba abierto siempre y cuando Judas hubiera acudido a pedir perdón. Todavía María, cuando después de haber sepultado a Jesús, lo primeritito que hace es pregunta por Judas. Y pregunta por Judas para que lo busquen y lo lleven a ella, porque dice, quiero entregarle el perdón de mi hijo. Pero ya Judas ya había decidido el quitarse la vida. Entonces no, eso sería como negar el perdón y la misericordia de Dios. Y eso no se puede hacer. Ahora, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. Cuando la persona no acepta que Dios puede perdonar. Y eso es lo que Judas tuvo. Judas pensó que su pecado era más grande que el perdón de Dios y por eso no acude a pedir perdón y por eso se condena. Dice, pidiendo su reino a Dios en la divina voluntad por nuestros seres queridos difuntos, intercedemos por ellos, nos han perdonado las ofensas que les hicimos, se acorta su purgatorio. Sí, nada más una pequeña aclaración. El alma que ya trasciende y llega al cielo, que el cielo y purgatorio es prácticamente lo mismo, el purgatorio es la antesala del cielo, ya no hay rencor, ya no me guardan rencor, ya no me necesitan perdonar, ya estoy perdonado por ellas. Así que no hay, en ese sentido no hay problema. ¿Que les ayudamos? Sí. O sea, y que se les acorta el purgatorio, sí, por la ayuda que les estamos dando. Doctor, al usar aceites esenciales, ¿se sale de la divina voluntad? Aceites esenciales. Aceite cártamo. Perdón por la... No, yo creo que es mejor Alejandra que conoce de esto, o sea, que nos hable un poquito. Alejandra. Bueno, los aceites esenciales son productos que se obtienen por destilación o por extracción con solventes o por compresión
de algunas frutas. Por ejemplo, limones, limas, mandarinas, naranjas generalmente. Se exprime la fruta y de ahí el resultado del líquido que sale, ya sea que se procese para liberarle ciertos productos aromáticos. Esos son los aceites esenciales de la fruta y se utilizan generalmente para hacer saborizantes artificiales para alimentos y para algunos medicamentos que llevan sabor a algo. Ahí es donde se utilizan, o para redondear otros sabores cítricos como la piña, guayaba, etc. Esos son. Bueno, o sea, visto así, pues no hay ningún problema. Ahora, si estos aceites esenciales se usaran en otros usos, o sea, en la New Age, por ejemplo, definitivamente estaríamos fuera. En la aromaterapia, o sea, todas las terapias que han salido en la actualidad, que son terapias de la nueva era, definitivamente nos estamos saliendo. Ok, muy bien, gracias, doctor. Esta está larga. Dice, al final de todo esto lo que importa y lo que más valor tiene, después de tantas explicaciones, lecturas, programas, es la fe, la vieja fe. Si no la tienes, nada importa. ¿Y es una lotería tenerla? Les pregunto. Dice, tantas personas honestas y buenas que hay en el mundo, pero que no tienen fe, se quedan fuera. Si la fe es un regalo o una virtud, una gracia o un don, ¿quién puede achacar algo a quien de manera honesta no tiene fe? La desgracia verdadera es tenerla y no llegar a nada en esta vida. Es una pregunta muy interesante, porque estamos en un punto en que hasta donde tenemos conocido, la fe nos es dada. Estoy hablando de la fe dentro de el tipo de vida de la santidad humana, lo que decíamos hace un momento. La fe como virtud teologal, o sea, nos es dada, sí o no. O sea, primer punto. Yo pienso que nos es dada la capacidad de poder entrar en ese ámbito de la, voy a decir una palabra así, de la creencia, del creer. Pero vuelvo a repetir, el creer se basa en el conocimiento. Yo no puedo creer en lo que no conozco. Yo no puedo creer en algo, no sé, imaginemos cualquier cosa. Si no tengo ni la idea, menos voy a tener fe en ello. Por lo tanto, en el momento que yo tengo conocimiento de Dios, puedo empezar a creer o no creer en Él. Pero si nada más tengo el primer anuncio de que existe un Dios, que existe un reino de Dios, y no vuelvo a tener nada, definitivamente no tengo posibilidades de poder aumentar mi fe. Jesús en el Evangelio, en 3 ocasiones, los apóstoles le piden que les aumente la fe. Yo creo que si realmente fuera algo dado, pues lo lógico es que los apóstoles ya conocían, ya sabían quién era Jesús, ya estaban convencidos de que era el Hijo de Dios. Lo lógico es que Jesús les hubiera aumentado la fe. Sin embargo, nunca les dice nada. O sea, cambia el tema y se dedica a decir otras cosas. La única vez que medio se refiere a algo de eso, después de haber hablado de algo más, les dice, si tuvierais fe como del tamaño de una semilla de mostaza, podrías hacer esto y esto otro. O sea, ¿qué les dijo? Si tuvierais fe, o sea, ¿sí? Ahora, si la fe es dada, entonces no sería culpa de ellos no tenerla. Y lógicamente lo que está preguntando esta persona, algo tiene que ver con eso. Alguien que no tiene fe, pero, o sea, ¿sería culpable? ¿Sería culpable de no creer? Pues claro que no. Entonces, el punto sería, el culpable sería Dios, por no darles la fe.
Entonces, la fe se basa en algo que Dios nos da, que es una inteligencia, una memoria, un razonamiento, o sea, todo lo que conforma nuestra capacidad intelectual y el conocimiento. Y en la medida que voy conociendo, voy aumentando esa fe. Lo que decíamos. Y luego, la fe en el reino de Dios. ¿Y en qué la voy a basar? En la predicación de Jesús. Jesús es el que nos viene a predicar el reino. Por lo tanto, lo primero que debo conocer es a Jesús. O sea, punto. Ese es el punto de inicio, Jesús. Voy a ver lo que Jesús hace, voy a ver lo que Jesús dice, y si empiezo a creer en Jesús y en lo que me dice, empiezo a tener noticia del objeto de la fe, que es el reino de Dios. En la medida que voy haciendo eso, o sea, voy a repetir lo que dije hace rato, voy confiando en Jesús. Y si confío en Jesús, confío en que lo que me dice es realidad. Por lo tanto, el reino de Dios empieza a ser una realidad en mí y la fe empieza a aumentar. Ahora, entre el aumento del conocimiento del objeto y la confianza que le tengo a Jesús, van a ser el amor. El amor a Jesús, y por el amor a Jesús, el amor a eso que Él me está predicando. Esto es en la santidad humana. Ahora, en la santidad divina las cosas cambian. En la santidad divina Jesús nos dice que la fe, la esperanza y la caridad es Él. O sea, como que ya no entra el aspecto de virtud teologal, sino entra en la persona de Jesús. En la medida que va sucediendo esto en las virtudes teologales, que me van dando el conocimiento y el asentir, el estar seguro de que Jesús existe, de que me está diciendo la verdad, de que está total y absolutamente en la parte buena de Él, en ese momento estoy teniendo todo lo necesario para ir aceptando a Jesús, pero aceptándolo ya en mi vida, no en mi pensamiento. Empezamos a tener como propiedad a Jesús. O sea, recordando aquella lectura en donde Jesús le dice a un sacerdote por medio de Luisa, para contestarle algunas peticiones que él había hecho, le dice que necesita rodearse de la fe, igual que una barca está rodeada por las aguas del mar. Y dice, y como la fe soy yo, cuando estés rodeado por las aguas del mar, o sea, cuando estés rodeado por mí, que me tengas a mí en todo tú, en ese momento yo dispondré el cómo, el cuándo, el qué hacer, para ver tus necesidades. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que en la medida que vayamos teniéndolo a Él en nosotros, en ese momento cuando estemos totalmente llenos de Él, en ese momento Él dispondrá todo lo necesario para que nosotros podamos salir adelante. Por lo tanto, la fe de virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, me van a ir llevando poco a poco hasta ponerme en el punto clave de decidir si entro o no entro a la divina voluntad. Si entro a la divina voluntad, ahora las cosas cambian. Ahora la fe es Jesús, la esperanza, Jesús. Y este objeto y esta esperanza que son Jesús, me depositan ¿en dónde? En el amor divino que es Jesús también. Por lo tanto, ¿cuál es el camino a seguir? A través del conocimiento volvemos a lo mismo. Por favor, esto que quede claro. La fe no es algo dado a ciegas. Es algo dado, pero sobre un objeto X. Y ese objeto X es el que tenemos que descubrir. Y descubrir en el sentido de leerlo en el Evangelio. Jesús empieza su predicación así. O sea, convertíos,
porque el reino de los cielos está ya a las puertas. Y esa fue toda su predicación. Los ejemplos que pone del reino, de cómo es el reino y todo, es exactamente ahí. O sea, crean en el Evangelio, crean en el reino. Y ese reino a la larga, o sea, va a ser Él. Por lo tanto, bueno, si no conozco, no puedo tener fe. Y por eso es que Jesús no les contesta, no les aumenta la fe a los apóstoles, porque tendría que haberlos obligado a darles el conocimiento de Él. Y no, el conocimiento de Él lo tenían que adquirir ellos, para que realmente fuera un conocimiento útil. Si es impuesto, lo más probable es que no quede fijo en la persona. No sé qué opines. ¿Qué opinen? Sí, pues es la fe la va adquiriendo el que va buscando y acercándose. Así es. Bueno, Entonces por eso es que a veces decimos, bueno, es que esta persona no cree, no tiene fe, pobrecito, no le dieron fe. No, eso no. Dios da a todos. Y si algo Dios ha dado es, bueno, vamos a ponerlo así, ¿ha dado la fe? Sí, porque ha dado el conocimiento. O sea, entonces podríamos poner que la fe es el conocimiento. Ese conocimiento me lleva a la esperanza de poderlo adquirir por el sufrimiento de Jesús y Él nos desemboca en el amor. Pero el amor es tener a Jesús en mí. Tener a este Jesús que es fe, esperanza y caridad, tenerlo en mí, y entonces yo me convierto totalmente en uno con Él, que esa es la divina voluntad. Terminamos. Pues despídenos. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y esperamos que estas preguntas, sobre todo estas sobre la fe, la esperanza y la caridad, hayan quedado más o menos claras, porque es muy importante para llegar no tanto a la divina voluntad, vamos a olvidarnos un momento de eso, sino a la conversión. Necesitamos convertirnos, estamos en momentos muy críticos de la historia de toda la humanidad. Y estos momentos críticos es por el no creer, Y estamos cayendo en manos de personas que no creen más que en todo lo contrario. O sea, personas que están haciendo toda una campaña para esclavizarnos en el sentido de pensamiento. Lo único que me están dando es lo que ellos quieren darme y me están negando lo que Dios me quiere dar. Yo no digo que creamos a fuerza, simplemente atrevámonos a leer, lean el Evangelio, empiecen a hacer un poquito de análisis de lo que nos están diciendo, sean críticos y usen un poquito de razonamiento. Si será posible que todo este universo, toda esta magnitud inmensa que existe, puede haber salido del caos. Todo este orden que rige en el universo y en nosotros mismos, nuestro propio organismo, ese orden tan perfecto, pudo haber salido del caos. Digo, por favor, es lo más absurdo que existe. Y eso es lo que nos están diciendo. Y estamos viviendo en un mundo absurdo, total y absolutamente absurdo, en donde todas las leyes, hasta las naturales, las estamos barriendo. En fin, ojalá y que realmente nos atrevamos a leer, a enterarnos, a aprender. Y pues le damos las gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro, a Paris y sobre todo a ustedes, amigos. Y tenemos saludos de Colombia, Argentina, Miami, Toluca, Ecuador, Querétaro y San Luis Potosí. Muy bien. Bueno, hasta luego, amigos. Saludos. Gracias, buenas amigos. noches. Hasta luego.